Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en Agenda Económica AM y nos vamos a la entrevista de esta mañana. En esta edición de día jueves conversamos con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien está en contacto a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, Sebastián, un gusto poder estar ahí. Igualmente. Gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, hay harto de lo que queremos hablar con usted. Le voy a preguntar respecto a los cambios al MEP con unos minutos para hilar con el tema del día, pero partamos con una mirada más general de las propuestas que está haciendo el gobierno en materia económica, de las propuestas que vienen, por un lado, con reducción de gasto bien fuerte, de cambios tributarios también bien importantes, y de cómo ve usted el escenario de esas propuestas y el futuro que va a tener en el Congreso, senador. Mira, primero estamos ante una situación tremendamente compleja que requiere, primero, una decisión política. Todo lo que tú has comentado hoy día en la mañana tiene que ver con una guerra, que es lejos de Chile, pero que es cerca, porque afecta todas las decisiones económicas y finalmente el rebote pareciera ser, va a estar mucho en los bolsillos de los que menos ganan en Chile. No olvidemos que el 50% de los trabajadores tiene una mediana de 611.000 pesos de ingresos. Entonces, es bien difícil la decisión. Y de ahí es que la primera decisión política que debiera tomar el gobierno, primero, este es un problema de unidad nacional. Segundo, que no se le ocurra hacer lo mismo que hizo Milei con la famosa ley ómnibus, una ley miscelánea en donde meta MEDCO, reforma tributaria, disminución del IVA de la vivienda, en fin, todo lo que significa menores ingresos. Porque el país lo que necesita son mayores ingresos. Pero parece que esa va a ser la estrategia precisamente, una ley miscelánea con las 40 medidas que se habían anunciado para la reconstrucción, dijo el ministro Quirós el fin de semana pasado. Bueno, pero te va a tener que explicar que cuando dice reconstrucción, ¿de qué estamos hablando? Que es la reconstrucción de lo que pasó acá en la región del Biobío. Necesita, qué sé yo, 500 millones de dólares, la de Ñuble y la de Valparaíso. Entonces, tiene que explicar qué es reconstrucción, para qué se requiere eso, o es una estrategia de carácter más ideologizada que al país no le hace bien, porque estamos, reitero, ante una situación muy compleja que tiene que ver con una guerra y los efectos que esto causa. Ya vimos lo que pasa con el precio del gas, que se va a ver reflejado en estos días, y si no hoy día mismo, en el valor del galón de gas que consumen todas las casas, o la mayoría de las casas. Lo de la parafina también, ya lo dijo ENAP. Entonces, te das cuenta, el efecto se dejaría sentir primero en los de a pie, en los ciudadanos de a pie, en las familias que menos ingresan. Entonces, si se va a compartir un esfuerzo, tiene que ser por todos y no algunos beneficiarlos. Yo creo que lo que está pensando en disminuir ingresos, ya sea por bajar del 27 al 23 el puesto corporativo a las empresas más grandes, creo que esto debe esperar porque, reitero, Chile necesita ingresos. Chile no necesita disminuir los ingresos porque es el gran problema. Tuviste el indicador del crecimiento, que creció un 2,5, pero creció modestamente. No vamos a hacer fiesta por esto, pero creció. Entonces tiene un primer desafío, mantener a lo menos eso, y en segundo, el IPC, que va a ser uno de los grandes problemas, y lo vamos a ver reflejado seguramente en los primeros días de abril, senador, que el gobierno va a estar incómodo porque va a tener un IPC alto en su primer mes de gobierno. O sea, senador, usted derechamente no ve espacio para recortes tributarios, por ejemplo, como el de las empresas o el subsidio, o el IVA que pagan las viviendas, o incluso la integración del sistema tributario. ¿No ve espacio para eso? No hay espacio porque lo que está pasando. Si usted necesita ingresos, si el mismo ministro de Hacienda dice, mire, nos encontramos con la economía en el piso, no hay plata, bueno, hay que hacer plata, al revés. Porque si usted quiere seguir disminuyendo esto, no sé, unos 4.000 millones, va a ser, yo diría, muy crítico para el país y vamos a volver a lo que nos pasaba antes de los 90 con la economía en el país. Entonces eso tiene un efecto brutal en la economía familiar, que es la que también debe preocuparnos. Los camioneros ya también algo dijeron entre líneas y por tanto el MEDCO se tiene que estudiar mucho para efectivamente, no vamos a contener el precio, no lo vamos a cambiar el precio del barril de petróleo, pero sí el traspaso a precios. Los consumidores, claro. Claro, que es complicado. Y en ese sentido, el MEPCO está basado en una ley, ¿no? Esto no pasa por una decisión solo del gobierno, tiene que pasar por el Congreso, hay que discutirlo ahí.
Pero de todas maneras, ¿usted es de la idea entonces de que el Estado debería disponer de recursos para evitar que ese traspaso al precio de los consumidores sea muy alto? ¿Esa es su tesis entonces para abordar este escenario? No, por supuesto, porque si no, te vuelvo a decir, es una decisión que tiene que políticamente transmitirla el presidente de la República con su ministro de Hacienda. Si la lógica va a seguir disminuir ingresos y traspasar el costo a las familias chilenas, va a tener que decirlo. Ahora, por eso es que yo planteo que separemos las aguas y veamos, oiga, el MES con su mérito, si va a haber reforma tributaria, también lo de la integración, que es otro tema que también disminuye los ingresos, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo la prensa que se dedica a los estudios de la economía. Entonces, eso tiene efectos en el ambiente, tiene el ecosistema financiero del país, y por eso que hay que irse con cuidado más allá de las aspiraciones ideológicas que tiene el gobierno, disminuir ingresos, reducir el gasto y reducir el Estado, que es como la triada ideológica que tiene el gobierno para enfrentar los problemas de la economía nacional. Senador, ahora la explicación que ha dado el gobierno del presidente Casta desde antes de esto fue un tema de campaña, pero lo ha reforzado ahora que llegó al gobierno, es que sencillamente no hay plata, dicen, y ni siquiera hay caja, que es el monto que deja el gobierno anterior, digamos, de disponibilidad para enfrentar escenarios contingentes como esto. El ministro Quirós ha dicho no hay caja, por lo tanto, si no hay plata, no hay caja para poder sostener el MEPCO, ¿cuál es la alternativa? No, lo que pasa es que el ministro hay que decirle que cuando usted está en la administración pública, es cierto, en diciembre habían 46 millones de dólares, pero en enero tuvo 1.400 y así sucesivamente esto sube, baja, porque usted va ingresando recursos. Y hay otra cosa, ¿alguien se ha explicado por qué Chile tiene el 41,5% de deuda? Es por esto. Porque va haciendo la caja a través de deuda que va pagando y que va controlando para que no se le sobrepase el 45%. No hay que olvidar que el anterior el Ministerio de Hacienda le entregó el nivel de deuda en un 41,5, la más baja también, o se aplanó la curva en estos 4 años. Entonces, va a tener que tomar este tipo de decisiones. Y por eso es que yo hablo de una política que tiene que ver con unidad nacional para enfrentar una situación tan compleja como la que estamos viviendo, porque no se ve en un horizonte próximo que termine la guerra que Donald Trump sigue manteniendo. Entonces, los efectos van a ser también brutales en Chile y ahí tiene otro problema de relaciones internacionales el gobierno del presidente Kast respecto de este tipo, así como le pide sacrificio, bueno, también hay que decirle, oye, pare con esta guerra porque los efectos se están haciendo sentir en todas las economías latinoamericanas y particularmente en la de Chile. Sí, claro. Y ese es un efecto global que va a durar lo que dure la guerra, digamos, ¿no? Si en la medida que este conflicto se extiende, los efectos van a ser mucho más profundos. Oiga, senador, yendo a otro tema específico, ¿qué le parece la propuesta para rebajar el IVA, al menos temporalmente, en la venta de viviendas nuevas? Que es otra propuesta que tiene el gobierno, que tiene un costo fiscal, pero que lo que busca es reactivar también el sector inmobiliario. Bueno, hay que dimensionar el costo fiscal. No es el tiempo de seguir aumentando el costo fiscal. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cuántas viviendas son? ¿Cuál es el alcance que estas tienen? ¿A qué grupo familiar se está refiriendo con beneficiar, con comprar? ¿Clase media hacia arriba? ¿Empresas? ¿Dónde están el grueso de estas viviendas que están allí o se está buscando que se compre en verde? Tienen que ser más claros el ministro de Hacienda y el presidente de la República respecto de este tipo de decisiones. Nada pierde con decir, mire, sí, vamos a facilitar la vida a todo el sector inmobiliario, pero es decir, hay tantas viviendas disponibles en el país, están en tales regiones, tan solo en Santiago, o apunta solamente a quienes tienen niveles de ingresos salariales altos y vamos a dejar de lado entonces, porque tiene un efecto fiscal en el presupuesto de vivienda, de seguir avanzando en superar la crisis habitacional que el país tiene, porque el desafío es volver a construir a lo menos 260.000 viviendas que cumplió el gobierno anterior. Entonces, ese es el desafío. Ya llevamos 3 meses y en eso no vemos en el horizonte una solución rápida. O sea, usted buscaría algo más focalizado quizás para entender el alcance de esta medida, porque lo que dice el gobierno es que esto permitiría reactivar la construcción finalmente. Senador. Senador Saavedra, ¿no se escucha? Bueno, sí, pero reactivar sí, estoy escuchando. Sí, ahora sí lo escuchamos. Reactivar la
en qué y en dónde, ¿ya? Porque claro, si usted me dice, vamos a reactivar esto, pero ¿qué cosa va a reactivar? ¿Va a reactivar solamente los ingresos de los inmobiliarios? Porque se supone que estas viviendas están construidas, entonces usted no va a generar empleo, sino que va a generar solo efectos financieros en quienes tienen la propiedad de estas viviendas. El senador Gastón Saavedra ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica AM. Senador, gracias por el contacto esta mañana.